Buen Sí, día, ¿cómo señor, andan, buen Willy? día. ¿Cómo anda la gatita? ¿Qué hace Raulcito? ¿Cómo andan todos por ahí? Acá estoy, yo tengo mi perrita, pero la tengo ahí bien cuidada, está bien amaestrada. Se ve Qué que la bien se humedad te los ve, sigue. doctor, qué bien se te ve, por suerte. Bueno, Hay que ¿qué tema reconocer tenemos que hoy? la cuarentena hizo que ganara 1 kilo por mes, así que ojalá no se extienda más, porque si no, a este ritmo sonamos. Bueno, habrá tiempo para bajar. ¿Qué te iba a decir? Ha cambiado, como decimos siempre, la vida de todos y bueno, algo que hace días que estamos charlando también nosotros, que es el tema de que bueno, el trabajo también se fue modificando y el tema del teletrabajo, el hacer actividades desde la casa están generando muchas consultas y hay que ya empezar a tener en cuenta, en consideración lo que es el tema del teletrabajo, porque no es lo mismo trabajar en una oficina que quizás ha hecho todo un programa de lo que se llama ergometría para tener un panorama, ergonomía para tener una silla, un monitor ubicado en una posición ideal para que el personal trabaje en una posición cómoda y no se fatigue y demás, a trabajar en la casa, que a veces uno trabaja desde el sillón, desde la mesa en donde se trata de ubicar para poder trabajar o hacer una presentación, y empiezan a aparecer un montón de problemas estructurales de columna, dolores, contracturas, dolores de cabeza, alteraciones y tendinitis en las manos, en las muñecas. Empiezan a aparecer un montón de problemas y algo que es fundamental, que el otro día le decía a todos, es las consecuencias que nos va a traer el exceso de exposición tanto a la computadora como al teléfono. Creo que se aumentó de una manera terrible el consumo de horas, el tiempo de horas que uno está en el teléfono y termina generándose dependiente total del teléfono. Hace tiempo hablábamos con un amigo que me decía, el día de mañana el documento, todo va a pasar por el teléfono celular. Y hoy ya está pasando, hoy los permisos se sacan desde el teléfono celular, hoy toda la información llega por el teléfono celular, hoy se pagan las cuentas por el teléfono celular, hoy es la billetera el teléfono celular, hoy el registro lo podés tener montado ahí, los papeles del auto, las patentes, todo lo mostrás desde el teléfono. La necesidad de que el teléfono no se quede sin batería hoy es terrible, pero bueno, lo que digo es el hecho de que se consumen muchas horas y está trayendo un montón de problemas, y el problema más grande es el tema de los chicos a futuro con respecto al daño que pueden llegar a ocasionar en la vista, daños estructurales de columna, posturales que siempre hablamos, porque estos 4 o 5 meses hicieron un desastre en los chicos, porque verdaderamente a veces los padres a una cierta edad no tienen tiempo de poder estar con los chicos en las casas. Cuando terminan de tener las clases, que las hacen por computadora, por teléfono, después siguen todo el tiempo en contacto con el teléfono. A veces es difícil poder sacar a los... Me pasa a mí que viendo a mis sobrinos que están permanentemente con la tecnología, pero es un problema futuro. Pregunto, Andrés, para no irnos tan lejos y dejar sin aclarar algunas cosas. Me parece que va a ser muy, pero muy necesario la educación a toda la gente que trabaje desde la casa y con esto que vos decías del celular. O sea, habrá que ver que haya lentes con filtros, aunque no se trate de que tengan un problema en la vista, en la visión, pero para filtro del celular, de la computadora, habrá que explicarle a la gente cómo tiene que adecuar sus muebles, la altura del escritorio, el banquito ya no corre más, hay que tener una silla para cuidarlo, como decir, la espalda. Me parece que se viene toda una necesidad con respecto a eso, ¿te parece? Es así, como decís, Raúlcito, hay que, por lo menos aquellos que tienen la posibilidad de hacer eso, de buscar los mecanismos de prevención, después obviamente darle ciertos descansos al cuerpo, darle cierto descanso a la vista, darle cierto descanso al oído, estar tantas horas, como yo le digo, con el teléfono emite un campo magnético, ustedes saben que nosotros nos dedicamos a campos magnéticos, ¿sí? Nos está diciendo que está emitiendo un campo magnético continuo elevado. Eso tampoco es muy bueno, hasta a veces puede generar dolores de cabeza, y si el exceso de mucho tiempo del teléfono encima también puede traer problemas. Así que
uno tiene que empezar a buscar la prevención desde todo aspecto. Nosotros nos dedicamos a eso y el único fin que tenemos es educar a la gente para que busque esas soluciones. Algo importante es el hecho de que cada vez que estén en plena una tarea, yo puedo entender una reunión, que no pueden cortar una reunión, pero apenas termina la reunión, tratar de movilizar las articulaciones, tratar de buscar la manera de relajar la musculatura, quizás puede ser un baño de contraste, un baño, una ducha, salir, tomar algo de agua, volver a hidratarse, movilizar un poco el cuerpo y volver a entrar a trabajar en la computadora, pero darse sus tiempos ahora que tiene la posibilidad de estar en la casa, quizás se le hace más cómodo todo eso, no llegar a la fatiga del músculo. El músculo muchas veces, las contracturas por defensas, muchas veces avisan, uno empieza a sentir una sensación de quemazón, uno empieza a sentir esa sensación incómoda en la columna, entonces trata de buscar aflojar un poquitito en la posición y no sirve. ¿Sí? Lo que sí es ideal es tratar de fortalecer esos músculos, lo que me están diciendo, la contractura de defensa lo que muestra y lo que dice es que no le está llegando sangre y oxígeno. Entonces empieza a generar una fatiga, una contractura es porque no le está llegando sangre y oxígeno. Ustedes, me voy a tomar 5 minutos para explicar un poco lo que es Kinetic, porque siempre me preguntan esto y está bueno insertarlo en este tema. Cuando les explico sobre una contractura de defensa que puede aparecer en la zona dorsal alta, en la zona cervical, ahí los músculos, las fibras musculares, la célula muscular, la fibra muscular, lo que está manifestando es un proceso de inflamación porque no le está llegando sangre y oxígeno. Todo dolor se manifiesta por déficit de llegada de sangre, ¿sí? Lo que yo llamo una hipoxia celular, la falta de llegada de oxígeno a esa célula. Eso se produce por un efecto inflamatorio a nivel de la célula y al estar inflamada la célula porque se altera el interior de la célula, no le está llegando sangre y oxígeno. Esa manifestación clínica, que es una contractura, una molestia, un dolor, si yo tomo un miorrelajante voy a hacer un efecto temporal. Si yo tomo un antiinflamatorio voy a hacer un efecto temporal. ¿Qué hace esa medicación? Se fija en la pared de la célula, saca el sodio, saca el agua, la célula vuelve a la normalidad hasta que después de vuelta por estímulos malos, posturales, físicos, químicos o biológicos, se vuelve a inflamar. Entonces, tomar una medicación no me alcanza. Lo que yo tengo que lograr es hacer que le llegue sangre, oxígeno, relajar esa musculatura y que esas células musculares vuelvan a desinflamarse, vuelvan a la normalidad para que durante el tiempo trabaje en normalidad. Una contractura que hoy yo puedo estar manifestando a mis 20, 25 años, una fibrosis en mi columna, en la zona dorsal, en la zona cervical, a los 20, 25 años puede terminar siendo un diagnóstico de fibromialgia para algún médico especialista en reumatología dentro de 20, 30 años y después te dicen, no, la fibromialgia no tiene solución. Sí, tiene solución, el tema es este. La fibromialgia viene un componente emocional, viene una mala postura, vienen músculos muy débiles, viene un trabajo de no concientización de ese problema, entonces con el tiempo se transforma en una fibromialgia, pero una fibromialgia te lo dice la palabra, son pequeñas fibrosis que generan dolor en el músculo, no hay nada de secreto, ¿sí? El tema es este, se puede prevenir, obvio, se puede trabajar, sí, pero hay que trabajarlo desde que se empieza a manifestar el signo del síntoma. ¿Sí? Cuando nosotros les explicaba, y entrando un poco en el tema de lo que hacemos nosotros con Kinetic y por qué tanta demanda, gracias a Dios, de férulas portátiles, de chalecos y mismo de sesiones en las camillas, es porque lo que nosotros buscamos es desinflamar, es trabajar específicamente la alteración microcirculatoria sobre las células y al llegarle sangre y oxígeno esos músculos vuelven a la normalidad. El tema es este, yo puedo trabajar, desinflamar, volver a la normalidad, sacar una contractura quizás en una sesión o en una o dos aplicaciones con nuestros aparatos portátiles. El tema es que si yo vuelvo a tener una mala postura, esa contractura va a volver a aparecer. Entonces lo ideal es trabajar esa musculatura, hacer fortalecimiento, trabajar ejercicios de movilidad, quizás con pequeñas mancuernitas en la casa y demás. Y después hay algo que también está pasando ahora y tenemos muchas consultas y esta semana fue récord. Nos llamaban todos para preguntar si ya habíamos abierto todas nuestras sucursales porque algo que se está haciendo y mal es el ejercicio en la casa. La gente empezó a hacer una actividad física, se engancha, quizás está solo en la compu y dice, bueno, me voy a hacer una clase de Zumba, me voy a hacer una clase de algún tipo de gimnasia aeróbica por YouTube, por alguna de las aplicaciones que hay ahora, y quizás los saltos, el impacto, quizás la mala postura, la falta de actividad, hace que cuando queremos exigir al cuerpo nos genere algún tipo de dolor, de molestia, están apareciendo tendinitis, están apareciendo dolores lumbares, están reapareciendo todos los cuadros de lumbalgias,
que antes estaban y que ahora al no tener actividad, al no ir a un gimnasio, al no hacer pilates, al no venir a un centro como los nuestros, están generando problemas. Así que bueno, eso también a tener en consideración, y también los días como hoy con tanta humedad, tan pesados y demás, el cuerpo habla porque bueno, la presión atmosférica también genera ese dolor por humedad que tiene característica la ciudad de Buenos Aires. Estaba recordando sobre este tema, lo que hacen los japoneses casi en general, en las fábricas, en todos lados. Cada tanto tiempo, no sé si son 2 horas, se toman 5 o 10 minutos para elevarse, despejarse de eso, tener algún refrigerio, pero más que nada caminar, hacer algún tipo de pequeña gimnasia, nada exagerado, pero sacar al cuerpo de esa inmovilidad y esa tensión que provoca la computadora. Es fantástico. Bueno, eso es lo que a veces hablamos de cómo lo importante que es para las empresas los empleados y ser consciente de eso. Acá cuando se empezó a manejar la parte de responsabilidad social empresarial, nosotros hemos presentado en varias empresas. El tema es que a veces se piensa que es un costo tener al empleado quizás en buenas condiciones, pero es fundamental. Entonces, hoy hay programas para poder brindarle un bienestar en las empresas. Y bueno, ahora eso también cambió, entonces quizás cuando todo vuelva medianamente a la normalidad, yo no sé si las empresas que tenían 200, 300 personas en una oficina, en un edificio, si van a volver en esa cantidad, si van a volver fraccionados, si eso le termina sirviendo, si se modifican los gastos y los costos fijos de las distintas partes, en definitiva termina siendo un beneficio para ambos, porque a veces el empleado prefiere estar más tiempo en su casa, disfrutando de su familia, hoy se acostumbraron quizás a eso, quizás me rinde lo mismo y no es necesario que se traslade, ya había empresas que lo estaban manejando eso. Entonces, quizás ya hoy se está legislando sobre un montón de temas del teletrabajo y yo creo que es lo que se viene. Así como cuando se acuerdan hablábamos de la telemedicina, de lo que eran las consultas a distancia y demás, o poder colaborar en un proceso quirúrgico a distancia y demás. Yo me acuerdo que cuando empezamos a charlar de esto había una desesperación yo a veces digo, de los gremialistas en el tema, es decir, las asociaciones, los consejos profesionales y demás se quejaban porque, bueno, uno no puede, si yo, por ejemplo, hago una interconsulta con un profesional, con un paciente en Río de Janeiro, la Asociación de Médicos o de Fisioterapeutas o de Profesionales de Río de Janeiro no tiene, no recibe de parte mía ninguna plata porque no pago ningún aporte al Consejo Profesional de Río de Janeiro, pero así yo puedo estar atendiendo a distancia. Entonces también va a cambiar eso, va a modificarse todo lo que era la reglamentación de que lo que yo digo, esos pseudas asociaciones, gremios que le sacan siempre plata a todos los profesionales y también abrir un poco la cabeza porque hay muy buenos profesionales que quizás pueden estar colaborando muy bien en algunas zonas donde hay dificultad. Es decir, en el interior quizás tenemos algunas ciudades, algunas localidades donde quizás no se llegan a tener ciertos especialistas. Es decir, quizás un endocrinólogo no lo voy a conseguir en un pueblo chiquitito en Santa Cruz o en Salta o en Jujuy o en Corrientes. Entonces, en ese pueblo chiquitito donde quizás tengo escasez de profesionales, hoy la teleconsulta, hacer una consulta con un endocrinólogo, con un otorrinolaringólogo, con un infectólogo, me puede servir. Le paso toda la información vía internet, vía teléfono, y que el profesional me pueda hacer de esta manera una evaluación y por lo menos una orientación hacia mi problema. Así que las teleconsultas, que en su momento eran un problema, ya hoy se están instalando y ya hoy muchas empresas prepagas lo tienen como parte de su servicio y lo están pagando a los profesionales, que eso también está bueno porque antes no se tenía en consideración tampoco qué valor poner, pero hoy se puede hacer la consulta y hoy ya todo, las órdenes médicas, todo pasa por el teléfono, lo que les decía. Así que tenemos esas cosas. Por un lado se facilita y por otro lado hay que reglamentar y empezar a tener en cuenta y en consideración eso. Y por el otro lado, los problemas que nos trae el exceso del teléfono, el exceso de estar expuesto a las pantallas y bueno, y también el exceso de información que a veces es buena, pero muchas veces es mala. ¿Sí? Yo a veces sale bien permanentemente, hoy yo veo
cómo se critican muchos profesionales médicos que están tratando de ayudar, de empujar, de educar y demás, y se los maltrata a veces en los medios de comunicación, y también hay que tener en cuenta eso, de que hoy el exceso de información también no nos está haciendo muy bien, que digamos. No, por supuesto, pero bueno, va a haber que educar y hacer y las leyes y nosotros, todo tiene que ser de nuevo, hay que empezar de nuevo. Pongo un ejemplo. Hace 150 años, un viejo o una vieja en una carreta con un frasquito con un jarabe para la tos recorría las rutas. Bueno, ahora no será así, pero las camillas de Kinetic tienen que llegar de alguna manera portátil cuando no se justifique no sé, un lugar físico que cuesta un alquiler fijo para pocas personas. Y tendrá que haber alguna combi o algo que lleve todo eso y recorra cantidad de kilómetros cuando la gente sepa que tal día llega. No sé, se me ocurre. Me encantó, me encantó, me encantó. Nosotros tenemos ese proyecto hace 4 o 5 años, ganamos un premio por ese proyecto, por lo que eran los centros de rehabilitación móvil. Estaba pensado para zonas de catástrofe, para zonas donde era muy difícil acceder. Habíamos pensado de lo que eran tanto, para que tengas una idea, esos contenedores, lo que es hoy esos hospitales de campaña que se están haciendo, los hospitales móviles, bueno, un centro de recuperación que se lleva, se monta mismo dentro de lo que se llaman hospitales móviles, que son esos camiones que tenían varios servicios. Yo siempre les decía que el área de la prevención y el área de la recuperación física era fundamental. Es decir, ¿para qué voy a ir con un camión a meterme en el impenetrable en Chaco? Si bien la odontología es interesante, si bien la cardiología es interesante, entender lo que hablamos la semana pasada, que un problema cardíaco puede estar relacionado directamente a un problema de cervicales, relacionar cómo los problemas en columna pueden estar repercutiendo en alteraciones en la marcha, como puede ser una compresión por hernia de disco, un problema postural que me está trayendo alteraciones gastrointestinales. Entonces, tener una consideración y siempre lo tuvimos en cuenta. Creo que como pasó con las camillas, como les decía, la semana que viene estamos cumpliendo los 10 primeros años en el mercado. Cuando nacimos siempre dijimos que íbamos a tardar entre 3 o 4 años para que la gente lo conozca. Hoy nos ponemos contentos de que quizás más allá de los problemas estructurales que tiene no la Argentina, sino Latinoamérica, estamos presentes en la mayoría de los países, estamos creciendo, ahora se viene terminada esta pandemia, si Dios quiere, del mes que viene vamos a estar inaugurando 3 nuevas sucursales, una en Villa Crespo, otra en Citibel, la otra en La Rioja, y ahí hay posibilidades de una 4ª sucursal. Eso significa volver a generar empleo, eso significa volver a instalar el concepto de la educación, de la prevención y la pronta recuperación en nuestros pacientes y ir ganando despacito lugares, pero como decís vos, tenemos que llegar a todos lados y ese proyecto yo en su momento lo había pensado a nivel gubernamental y si no se da, ya nos pondremos juntos, Raúlcito, una combi o un motorhome. Aprovechamos, hacemos turismo y hacemos salud al mismo tiempo. Hay que divertirse. Yo pensaba más en un tráiler en donde puedan Claro, juntarse 3 o 4 especialidades y compartir los gastos. Y de esa manera es que llegar con el algo hospital, bueno, que bueno, el recorrido previo la gente después espera. Yo viví en un pueblo donde había un médico clínico, pero los especialistas venían a lo mejor 2 veces por mes, con turnos. Ya se sabía que ese día iba a estar allí el especialista para el corazón o para otras cosas. Y funcionó. Era, claro, otra época, ¿no? Estamos hablando de 60, 70 años atrás. Pero hay que pero actualizarlo y hay un tren sanitario que no sé si ahora en este momento está trabajando, pero la otra vez íbamos a ver si podíamos gestionar la posibilidad de mismo brindarles en forma, es decir, hacer una donación para que la gente pueda tener acceso también a nuestros productos en ese tren sanitario. Tanto tren sanitario como los hospitales móviles para mí era algo soñado que cuando se empezaron a implementar, ya también hace unos 8, 10, 12 años, para mí era maravilloso. Yo decía, ahí es donde se tiene que hacer la mayor tarea porque es donde más la necesidad tenés y donde más problemáticas tenés. Entonces, poder trabajar desde la educación, más que nada en esos lugares, es fundamental. Hacer campañas de vacunación, hacer todo lo que es orientación de salud, hacer campañas con el cuidado del agua, ver el estado de cómo está
la toxicidad en distintos campos, cómo afectan a veces agrotóxicos, qué comida está comiendo la gente, qué está ingiriendo. Tener quizás conceptos básicos en cosas puntuales que son las que después generan todos los problemas. Hay pueblitos en el interior y no tan lejos, que los índices de cáncer, de malformaciones genéticas, producto del daño que se hizo con el exceso de agrotóxicos estos años, con la complicidad y el silencio de muchos ¿cómo se llama?, en no ser conscientes de cuidar a la sociedad, en no darse cuenta. Hablábamos la otra vez con respecto también a las minerías, cómo están dañando, están generando un daño muy grande. ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Y a veces te vienen y te dicen, pero no, si no funciona la minería, no funciona el pueblo, y si no se genera plata, el pueblo empieza en crisis, entonces yo tengo que darle libertad. El tema es tener que tener los cuidados. Entonces, si vamos a dejar que se explote una empresa minera o que se haga algún tipo de tratamiento específico sobre el campo y demás, hay que a esos pueblos abastecerlos con un servicio de salud como la gente. A mí yo me reía porque hace unos años se inauguró un centro de oncología y medicina física ahí en La Pampa, y decían que era una colaboración de uno de los principales laboratorios, que es el mismo responsable de generar las enfermedades con el glifosato. Entonces yo decía, qué increíble ellos, y la gente agradecía el hecho de haber puesto una clínica, un hospital de medicina nuclear o de medicina física, y yo decía, es increíble que estén agradeciendo como ellos mismos, es decir, mis familiares, mis hijos, mi madre, mi padre, se están enfermando producto de estos delincuentes, y estos mismos delincuentes vienen, ponen un centro al cual van a facturarle al Estado la enfermedad que ellos mismos generan. Entonces es cómico, pero así funcionó Latinoamérica muchos años, entonces hay que empezar a regularizar todo eso. Y a veces, como yo les digo, todo este tema de la pandemia, cuando la gente está mirando para un lado, hay muchos tránsfugas que están haciendo muchos negocios por el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado de esos grandes monstruos que son los que destruyeron gran parte de Latinoamérica, y no se imaginan lo que es Ecuador, Perú, lo que está pasando hoy en lo que es Bolivia, hoy, más allá de lo que está pasando con la pandemia, ¿sí? Cómo se empiezan a dar cuenta de los negocios que hay, entonces se empieza a volver a robar como se robó toda la vida en Latinoamérica. Ojalá también se concientice de eso y que la gente esté un poco más inteligente. Esperemos que esto obligue a la dirigencia, toda, siempre digo toda la dirigencia, la política en especial, y no hablo de partidos ni de gobierno, de los políticos que a veces no se ocupan debidamente de este tipo que vos decís, que hay que controlarlas, y bueno, lo que no sirve hay que desecharlo. Personas que no están cumpliendo con el rol para el cual fue elegido, debe dar un paso al costado, dar el espacio a otros, o si no, tiene que haber autoridades que limiten o lo expulsen. Bueno, Con respecto, de alguna manera, Raúl, a esto estamos al final, ¿eh? Dale, con dale, respecto dale. a lo que es el tema del daño que se generó en el medio ambiente con el tema de los químicos y los agrotóxicos, que era lo que hablábamos la otra vez con respecto a que uno hoy se sube al auto, sale a la ruta y ya no se choca más con una mariposa. Los pajaritos ya no los ve uno en algunas zonas. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué emigraron? ¿Por qué se murieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué extinguieron ciertas razas de mariposas? Y yo digo, es una locura el daño que se ha hecho. Hoy me contaban la otra vez cómo aparecen tumores en las vacas, en las zonas de cables de alta tensión, por el hecho de que se generan tumores, se generan cáncer en los animales, y la verdad ese animal después se termina faenando y se termina comiendo, y algunos se lo termina comiendo con un daño y un problema muy serio. Y yo digo, todo eso se viene callando hace mucho tiempo, ¿sí? Pero hay complicidad de cada uno de ellos, ¿sí? Me tocó una particularidad. Hace poco me cruzo con un conocido que se dedica a fumigar con esos aviones en los pueblos, y se dedica a hacer fumigaciones con agrotóxicos. Había generado un tumor de parótida. Y cuando me lo cruzo le digo, le quedó una secuela con una parálisis facial. Cuando le sacaron el tumor le dejaron un daño y le había quedado la cara con una lesión facial. Bueno, la cuestión es que me decía, no me sacaron un tumor, me sacaron un granito de grasa que tenía. Y le digo, no,
seguramente si te lo sacaron es porque era un tumor y tuviste que hacer un tratamiento. Sí, me hicieron unas aplicaciones de una cosa, pero me dijeron que era un quiste de grasa, que no era nada. Y la verdad es esto, él vive de eso y no va a dejar de seguir fumigando y generando ese mismo daño que tiene él, ese mismo tumor que generó él, que le puede llevar a la muerte muy joven, dañándole la vida a sus hijos, pero como le están pagando un sueldo y con eso vive y por eso come y por eso también es famoso porque todo el mundo le dice, ahí viene el aviador y está convencido de que es Top Gun, pero por el otro lado se están muriendo a los 5 días, es increíble y está pasando eso y la verdad, por eso digo, cuando hay complicidad, digo complicidad de todas las partes, ¿sí? Para que tengan una idea, hoy los chicos que estudian agronomía estudian de libros que están hechos basados en informes del laboratorio Vago. El laboratorio, sí, el que tiene Bayer, que es el que tiene a Monsanto como socio. A lo que voy es al hecho de que ellos mismos se van tapando la información, entonces hoy los nuevos agrónomos te vienen y te dicen, no, el glifosato no genera ningún tipo de alteración, y está prohibido en Europa, está prohibido en un montón de países, y acá se sigue usando, y los libros están manipulados para que los mismos agrónomos hoy digan, no, no, funciona, en dosis chicas se puede seguir usando. Ellos lo único que les sirve es firmar y cobrar, no son conscientes del daño que le generan a las sociedades. Bueno, amigos, llegamos al final de hoy. Te diría que no dejes de armar, si tenés lo pasás, algún videíto corto donde puedas mostrar los aparatos de Kinetic en uso, o sea, con gente acostada arriba de la camilla, y por allí explicar un poquito qué es lo que hay, porque creo que hace falta. La seguimos el miércoles que viene, dejamos porque vamos a escuchar algo de música, y si Willy que vuelva. Un beso muy grande para todos, los quiero mucho. Gracias, ahí así nosotros pasó. también. Miramos por lo... Hasta el miércoles, Andrés. Chau, chau. Chau, Willy.